Continuamos con la segunda charla de este día. Es un placer y un gusto tener aquí al doctor Hugo García Compeán. Nos va a platicar sobre teoría de cuerdas y los ondas de Higgs, su gran parte de su investigación que hace. Muchas gracias, Javier. Quiero agradecerle principalmente a Javier Almaguer, el doctor Javier Almaguer, por haberme invitado a dar esta charla, por darme la oportunidad de regresar a mi alma mater, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, y es un gran placer para mí estar aquí. Un poquito, Javier me pidió que me presentara, para los que no me conocían. Estoy en el CIMBESTAB, en el Departamento de Física. Yo hago física matemática. La mayor parte del tiempo hago física teórica, y cuando hago colaboraciones con colegas matemáticos, ahí es la parte de física matemática que hago. Pero es física teórica. Y le agradezco a Rubén Morones, el doctor Rubén Morones, que acaba de dar la charla, porque justo es un antecedente de lo que voy a hablar ahorita. Es como el preliminar. Sí. Entonces, voy a platicar algo muy general sobre algunas de las ideas que hemos estado pensando últimamente, y más que un tema concluido, una presentación de un trabajo hecho, es una dirección que estamos tomando y que pretendemos o intentamos abordar en los próximos meses, ¿no? En el futuro próximo. Esto en colaboración con Sergio Holguín, que está aquí, y con Aldo Martínez Marino. Sergio Holguín está en el Instituto de Matemáticas de la UNAM en Oaxaca, en la unidad de Oaxaca, y Aldo está en la Universidad de Chiapas, Autónoma de Chiapas. Entonces, va a ser algo muy general, pero bueno, espero plantear el problema y dejarlos un poco con las ideas. Por cierto, les recomiendo la charla de Sergio hoy a las 5 de la tarde, en la sesión de geometría diferencial, ¿no? Muy bien. La siguiente, ¿quién es? Yo le estoy cambiando. No, nada más dime dónde, aquí. Ahí está. Bueno, de manera de resumen, voy a hablar en términos generales de la teoría de cuerdas, en particular la heterótica, la teoría de cuerdas heterótica, y cómo ésta intenta obtener la física de 4 dimensiones, y un paradigma, al menos en la heterótica, es que en el proceso de compactificación, de bajar de 10 a 4 dimensiones, existe un haz vectorial holomorfo y una conexión holomorfa que satisfacen las ecuaciones de Hermite-Yang-Mills o Donaldson-Uhlenbeck-Yau. Y también al final motivar que la dualidad en cuerdas, algo que voy a explicar, motiva la generalización o unos casos diferentes en los cuales se tienen que introducir de manera, se requiere introducir, o sea, es una mejor descripción meter lo que se conoce como haces de Higgs. Ok. Bueno, voy a empezar a dar un recuento de mucho de lo que dijo Rubén, me va a servir, pero vamos a empezar por la parte de relatividad general. La relatividad general, como la conocemos hoy en día, viene descrita por una variedad riemanniana de dimensión 4 o pseudo-riemanniana, que satisface una métrica que satisface las ecuaciones de Einstein, posiblemente con constante cosmológica. Y bueno, viene descrita por el principio de acción a través de la ecuación, la acción de Einstein-Hilbert, donde Gn
Es decir, G es una constante, la constante de Newton, H barra va a ser la constante de Planck y C es la velocidad de la luz en el vacío. Esas cantidades definen una escala, por ejemplo, una escala de distancias muy pequeña, 10 a la menos 33 centímetros. Para darles una idea, el protón tiene un tamaño de 10 a la menos 15 metros, 10 a la menos 17 centímetros. Esto es una escala de 20 órdenes de magnitud, mucho más allá. Entonces es muy, muy pequeña. La escala de Planck, la masa de Planck, que es alrededor de la masa de una bacteria, pero en el centro de masa es una masa gigantesca. Son masas del orden de 10 a la 19 gigaelectronvolts, comparados con la escala de los grandes colisionadores, por ejemplo, de 1000 gigaelectronvolts comparado con 10 a la 19. Es una energía muy pequeña. Entonces, a energías muy altas y energías muy pequeñas, a distancias muy pequeñas, del orden de la escala de Planck, es donde podemos encontrar que la gravedad tiene relevancia en sus aspectos cuánticos. ¿Sí? Esa escala es comparable con las otras interacciones. A la escala del modelo estándar es totalmente despreciable. Por supuesto que la gravedad es acumulativa y si uno considera grandes cantidades de masa y energía, pues entonces es aditiva, se van a sumar y es de hecho la fuerza más aparente en nuestro medio. Por otro lado, están las interacciones de norma, de gauge, que mencionaba Rubén. También, en estas el espacio-tiempo no es dinámico, en la anterior sí, la métrica es dinámica, el mismo escenario es dinámico, acá es fijo, pero lo que tenemos es la dinámica de una conexión en un GAS principal sobre el espacio-tiempo, sobre la variedad espacio-tiempo. O sea, A es una sección de este AS, con valores en el álgebra Lie del grupo de simetría, que es el grupo de gauge, el grupo de norma en este caso. Entonces, por ejemplo, para electromagnetismo es U1, para interacciones débiles es U2, y para interacciones fuertes, debe ser strong, interaction debe ser SU3. Son grupos de Lie, grupos de Lie compactos. Muy bien, entonces esta conexión tiene una intensidad de campo o curvatura y con el haz principal y con una acción de grupos con valores en una representación, podemos construir el haz asociado. Sí, gracias. Las ecuaciones de Yang-Mills, bueno, estas conexiones, al igual que la métrica en Einstein satisfacía las ecuaciones de Einstein, las conexiones satisfacen la acción de Yang-Mills, cuyas ecuaciones de movimiento dan lugar a las ecuaciones de Yang-Mills. Es decir, va a ser una conexión, una unoforma en el espacio-tiempo con valores en el álgebra de Lie en la representación adjunta. Entonces, la traza se toma con respecto a la representación adjunta. También, por otro lado, aparte de campos de norma, podemos introducir materia. Y la materia, como justamente Rubén mencionó, está descrita por interacciones que violan la paridad, que violan CP, violan estas simetrías. Entonces, tiene que ser quiral, tiene que ser o derecha o izquierda, pero no puede ser ambas. Eso es por las interacciones débiles que violan la paridad. Entonces, eso hace que tengamos que seleccionar una quiralidad u otra. Entonces, para los fermiones van a ser
se pueden ver como secciones del haz espinorial. Y en el haz espinorial tenemos dos representaciones reducibles, cuando la dimensión de la variedad es par. Tenemos dos S más y S menos. Las secciones se ven entonces como, los fermiones como secciones del haz espinorial. Entonces tenemos secciones izquierdas y derechas que van a representar fermiones izquierdos o derechos. Esto en dimensión par, obviamente. Un espacio-tiempo, por ejemplo, en 4 dimensiones. Entonces, el operador de Dirac, en términos de las matrices de Dirac, en alguna representación, bueno, en la representación espinorial, justamente mapea secciones en secciones, y con respecto a la quiralidad, les cambia la quiralidad. Entonces, aplicando a psi más, por ejemplo, psi más siendo una sección del haz espinorial S más, y psi menos la correspondiente, entonces cambia. Entonces, el resultado de esto va a tener quiralidad negativa, y este fermión sección va a tener quiralidad positiva. Entonces, uno puede intentar añadir más masa, es decir, añadir masa a la ecuación de Dirac, pero tendría que añadir masa. Aquí solamente está fermiones acoplados con gravedad, entonces tendría que añadir masa del orden de la escala de Planck, o sea, masas muy grandes. Pero en el mundo sabemos que las masas no son tan grandes como la escala de Planck. Entonces, justamente una simetría que protege esto es la violación de paridad. Es decir, que las interacciones débiles, por ejemplo en el caso de fermiones, interaccionando débilmente, no son invariantes ante paridad. Eso hace que una forma de explicar esto es que los fermiones tomen valores en una representación compleja del grupo de norma. Siendo esto, entonces el haz asociado de R, de la representación R y de R estrella no van a ser isomorfos, van a ser diferentes, porque es una representación compleja. Entonces, si tenemos campos de norma acoplados con fermiones o fermiones con campos de norma, el haz vamos a tener 4 posibilidades. Entonces, si uno quiere añadir un término de masa acá, va a estar prohibido, porque tendría que añadir un término que está en una representación compleja, una parte tal que son diferentes, y eso no permite añadir un término adicional. Entonces, decimos que la violación de paridad explica el por qué las masas de los fermiones sean tan pequeñas comparadas con la escala de Planck. Ese es un hecho muy, muy importante, ¿no? Porque, entonces, si uno trata de reproducir o obtener fermiones a partir de una teoría de más altas energías, tiene que partir de fermiones de masa cero. Es decir, las simetrías son muy importantes porque protegen, cuando se conservan, explican algunas cosas, pero también las simetrías se pueden violar de manera interesante. Ok, entonces, a nivel cuántico, lo que dije anteriormente es válido también a nivel clásico. Pero a nivel cuántico, entonces vamos a tener fermiones que necesariamente toman valores en representaciones complejas del grupo de Gauge, justamente para violar paridad. Entonces, izquierda y derecha no son iguales, hay quiralidad. Entonces, una forma en que una generación de partículas, que se llaman leptones y quarks, se organiza
manteniendo esta asimetría es, por ejemplo, quarks en la primera familia, porque hay 3 familias. En la primera familia tenemos 2 quarks U y D, y estos forman un doblete. Vamos a decir que son izquierdos. Y tenemos los antiquarks tomando valores en la compleja conjugada, que va a ser singlete. O sea, mientras que para los quarks U y D forma un doblete, en el caso derecho forma un singlete, y eso los hace dispares por completo. Lo mismo para el neutrino y el electrón. Aquí está mal, perdón. Era acá afuera. El neutrino y el electrón son izquierdos, forma un doblete de SU2L. El positrón, bueno, el antielectrón, el electrón es, el complejo conjugado es derecho, y hay también, a veces, pero no siempre aparece, un neutrino estéril. No, pues normalmente no aparece en el modelo estándar, pero se puede agregar. Ok, entonces, el grupo de simetría del modelo estándar es SU3 de color. Los quarks se transforman como tripletes ante este grupo. Realmente son las álgebras de Lie de estos grupos los que juegan un papel importante, no en sí el grupo. Pero lo voy a tomar como que es el grupo, ¿no? Entonces, forman tripletes. Los leptones y quarks forman dobletes también de SU2, y hay una hipercarga, que es una hipercarga fraccionaria, un número cuántico adicional, ¿no? Entonces, esta generación, esta familia de leptones y quarks se organiza así. Por ejemplo, los quarks es un triplete y al mismo tiempo un doblete. Los antiquarks, perdón, ¿quieres comentar algo? Son tripletes, pero son singletes del grupo SU2. Estos siguen siendo antitripletes y singletes del grupo SU2. O sea, con respecto a las interacciones fuertes, QCD no actúa, solamente ante las interacciones débiles. El 1 significa que es la identidad y no le hace nada. Y este es 1-1, o sea, es un singlete en los dos grupos y tiene carga 1. Y el neutrino estéril también. Lo estoy poniendo aquí todos. Ok. Bueno, entonces tenemos, si se fijaron bien, si las contaron bien, tenemos 15 representaciones. Entonces tenemos representaciones, estas tienen sus complejas conjugadas y no son para nada isomorfas a las otras. Ahí radica el hecho de la violación de las simetrías de paridad. Ok, entonces se puede definir formalmente una diferencia formal entre las representaciones, de tal manera que todas las representaciones reales se cancelen, aparecen de un lado y del otro. U0, por ejemplo, siendo real y R compleja, y al final nos queda solamente, es una manera de enfatizar esta diferencia formal, una manera de enfatizar las representaciones complejas, que es lo que importa en el modelo estándar. Bueno, los fermiones no pueden adquirir masa por el hecho de tomar valores en representaciones complejas, como lo mencioné hace rato, pero pueden adquirir masa a través del rompimiento espontáneo de simetría, el mecanismo de Higgs. Es decir, se tiene que añadir un campo escalar, transformando como escalar con respecto a las interacciones fuertes y como un doblete en las interacciones débiles, en SU2 débil, con un potencial tipo sombrero de charro,
Y las masas se obtienen a través de lo que se llama acoplamientos entre partes, entre los fermiones, con ese campo escalar, que lleva a lo que se conoce como acoplamientos de Yukawa. Entonces, una vez que uno puede obtener campos a través de ir rompiendo simetrías, uno puede añadir, bueno, tomar eso como filosofía y pensar que el modelo estándar puede ser deducido a partir de un grupo de Lie de dimensión más grande, ¿no? Eso es lo que se conoce como las teorías de gran unificación, y las propuestas famosas de los años 70 son las de George Glashow, por ejemplo, con SU5, o la de Mohapatra con el grupo de CO10, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en el caso de SU5, una generación completa de leptones y quarks cabe en la representación, la antisimétrica de SU5 y la antifundamental de SU5, a nivel de álgebras de Lie, ¿no? Todo lo que estoy diciendo. Entonces son matrices antisimétricas 10, donde podemos meter los quarks, todas las partículas, los leptones y los quarks de una sola familia. Entonces como hay una réplica de 3 familias, eso no lo describe el modelo de gran unificación. Eso es algo aparte. Es algo que merece explicación, y voy a mencionar una más adelante. Ok, por ejemplo, con respecto al modelo estándar, la representación fundamental, la antisimétrica, perdón, de la 10 de SU5 se puede descomponer en representaciones justo en el modelo estándar de esta forma. Es decir, esto que está aquí es esto, y esto que está aquí es esto. Entonces, tenemos, por la forma en que está embebido el grupo SU5, perdón, el modelo estándar en el SU5, tenemos en la parte diagonal los grupos del modelo estándar, pero en la antidiagonal tenemos algo más. Tenemos materia nueva, que se conocen como los leptoquarks, que permiten el decaimiento del protón a través de un pi0 y de más o menos vacío. O sea, el protón son 2 quarks de valencia U y 1D. Estos interaccionan a través de las partículas X de uno de los leptoquarks en un E más de menos, y con este D, esto forma un pión 0, y esto es justamente pión 0 por E más. Entonces el protón decae así, y estas partículas están, por las representaciones donde están definidas, pueden mezclar todos los elementos que están aquí. Y las X también, ¿no? Las X también. Hay otro decaimiento las Y. Bueno, pero eso es un comentario adicional. SO5, a su vez, es un subgrupo maximal, como grupo de Lie, de SO10. Y entonces, se puede reescribir todo, o sea, se puede definir un grupo más grande, buscando a crecer en dimensiones, de tal manera que la fundamental de SO10 se puede describir en términos de SO5 como la suma de representación y su compleja conjugada. Y lo que hace que la 10, la fundamental, es una representación vectorial, es una representación real del grupo SO10. Entonces, pero la 16 es la espinorial, y esa es compleja. Entonces tenemos 16 y 16 barra, y una representación compleja de SO10 en términos de SO5 se escribe así, y sus complejas conjugadas. De tal manera que
a fin de cuentas, el modelo estándar, bueno, la SU5, no lo puse, pero SU5 se puede meter en representación en la espinorial de SO10. O sea, buscando ir más para arriba en dimensiones. Pero todavía podemos ir más, o sea, podemos poner SU5, aquí podemos meter el grupo, el Standard Model, aquí podemos meter SO10, acá vamos a meter un grupo del excepcional E6, y el cual a su vez está metido en E7 y en E8. Estos grupos son grupos del excepcionales. Pero justamente como SO5 es un subgrupo maximal de SO10 y E6 va a ser grupo maximal de E8, tiene una relación estrecha desde el modelo estándar con E8. E8 va a ser el grupo de Gage en la teoría de cuerdas heteróticas. Bueno, entonces lo mismo podemos hacer con E6, con la representación compleja, en este caso sería la 27, en términos de SO10 se descompone así, de tal manera que podemos meter una generación de leptones y quarks en la diferencia formal. El 3 que está aquí, en delta y acá, es algo sin explicación desde el punto de vista de teorías de gran unificación, mucho menos del modelo estándar. Ese se llama el problema del sabor, de explicar por qué hay 3 generaciones de leptones y quarks, o sea, hay una réplica de cada familia. Muy bien. Entonces, esto es como un preliminar, es a lo que queremos caer en 4 dimensiones. Entonces, la idea la búsqueda de una teoría cuántica de la gravedad ha sido uno de los... Sí. Perdón, ¿el grupo de Stallman del modelo de Stallman no está contenido en ese grupo? No, es al revés. Sí. Es al revés. Ok. Entonces, la idea es buscar una teoría cuántica de la gravedad. Hay muchas posibilidades, bueno, no tantas, unas con la palma de la mano, con los dedos, uno puede contar las posibilidades o las propuestas, pero una de ellas es buscar extender la noción de partícula, moviéndose en un espacio, en background fijo. Si corremos para acá, es la constante de Planck, o sea, se empiezan a tener efectos cuánticos. La partícula empieza a hacer objetos cuánticos, empiezan a hacer comportamiento de ondulatorio. Y tenemos una imagen ampliada en la cual las partículas, siendo clásicas, satisfaciendo la ley de Newton, ahora son cuánticas, son ondas, hay una nueva descripción para ellas. Ahora, si cambiamos, en lugar de partícula consideramos un objeto extendido, el objeto extendido tiene que ser, por ejemplo, un loop, un lazo que se propague en el espacio-tiempo. Entonces, el tamaño es alfa prima, diferente de 0, para acá es. Ahora, si consideramos, hemos visto que hacer esto resuelve el problema de las divergencias ultravioletas en la teoría de Einstein, pero todavía tenemos que pasar al régimen cuántico, o sea, añadir correcciones cuánticas a este objeto. Entonces, conforme vamos haciendo eso, aparecen acá un montón de estructura matemática. Bueno, entre ellos en física, por ejemplo, aparecen dualidades, lo que se llaman dualidades de cuerdas, donde equivalencias entre teorías de cuerdas que no se sabe que son equivalencias, son como simetrías, hasta que uno no toma en cuenta correcciones cuánticas de una, que se mapean en objetos clásicos de la otra, etc. Otra cosa interesante aquí es que simplemente de suponer que un objeto es
ya no es puntual, sino es un objeto extendido. La noción de espacio-tiempo ya también es borrosa, mientras que acá es muy clara, acá no, acá borrosa me refiero a que aparecen cierta incertidumbre en la localización. O sea, hay nuevas simetrías que se llaman, por ejemplo, dualidades T, donde la cuerda se propaga en un espacio de tamaño pequeño y es dual, tiene el mismo espectro y las mismas interacciones si la cuerda se propaga en un espacio grande. Entonces, el espacio-tiempo, por el hecho de meter una cuerda aún a nivel clásico, el espacio-tiempo es fuzzy, ¿no? Es un poco borroso. Bueno, entonces, acá es lo que ha tenido entretenido a los cuerderos muchos años, ¿no? Un montón de tiempo. Hasta hoy en día. Entonces, a manera de resumen, en los años 80 surgieron 5 teorías de cuerdas que se llamaron la heterótica, con grupos de Lie excepcionales, la heterótica con grupo SO32, 2 cuerdas tipo 2A, 2B y una tipo 1. Estas dos se llaman porque tienen supersimetría en 10 dimensiones, tienen 2 operadores, 2 supercargas, mientras que tipo 1 tiene una sola y las heteróticas también tienen una sola, un solo tipo de, solamente una supercarga. Estas teorías son consistentes matemáticamente, quiere decir que son libres de anomalías de Weyl en la hoja del mundo. Entonces eso hace que las teorías sean 10 dimensionales. O sea, es una condición de cancelación de anomalías de Weyl, la dimensión crítica siendo 10. Y son teorías que cancelan también otras anomalías que se llaman anomalías gravitacionales y anomalías de norma en 10 dimensiones. Una anomalía es una simetría de la teoría, como la simetría de Gauge, que cuando se cuantiza a nivel cuántico, a nivel de operadores, a nivel de la integral de Feynman, deja de ser válida ahí. Pero hay condiciones que se pueden calcular, se pueden encontrar condiciones para cancelar esas anomalías. Entonces, normalmente resultan ser algunas condiciones matemáticas muy interesantes. Entonces, ese es el cuadro de los, teorías separadas en los años 80 y a principios de los 90, a mediados de los 90, surgió que estas teorías eran equivalentes en cierto sentido. O sea, existe una serie de dualidades que se llaman dualidades de cuerdas, S, T y U. Omega es otra cosa, es una proyección de Orientifol. Pero las diferentes teorías, junto con otra que andaba en el mercado también, no en 10, sino en 11 dimensiones, conocida como supergravedad, 11 dimensiones, son parte de un mismo esquema. O sea, se puede pasar de una a otra en un espacio de parámetros, variando los parámetros, variando las constantes de acoplamiento, de tal manera que forman un cuadro unificado, y ese cuadro unificado le llamaron teoría M. Hay propuestas de cuáles son los grados de libertad de esta teoría M, como matrices, como hay otras propuestas, pero lo cierto es que todavía no se tiene una teoría de los grados de libertad y simetrías que deban describir esta teoría. Entonces, pero bueno, ellas son como puntos límite de una teoría que es 11 dimensional, que se espera sea más amplia. De hecho, hay una teoría, esto es en 11, hay una teoría en 12 dimensiones, del cual se pueden obtener la teoría M y otras de estas teorías vía compactificación, proceso que también voy a mencionar rápidamente. Entonces aquí hay un montón de dualidades, mirror symmetry, la dualidad de Maldacena, dualidades STU, etc.
y no solo en estas dimensiones, sino módulo de compactificación, o sea, en remanentes de las teorías en dimensiones más bajas. Bueno, el modelo estándar y modelos de granificación son, el modelo estándar, sobre todo, es una teoría que predice con una precisión increíble las observaciones de todos los experimentos que se han hecho hasta hoy en día. Sin embargo, hay preguntas, se puede considerar estéticas, que uno puede, que no cabe, que no, el modelo estándar no las contempla. Por eso la gente trató de ir a grupos de Lie más amplios, que son las teorías de gran unificación, representaciones más grandes, o más aún a teorías de cuerdas. Las teorías de gran unificación tampoco resuelven este tipo de problemas del que voy a mencionar, en particular el problema del sabor. El problema del sabor es la arbitrariedad en el número de familias, ¿no? Y ese es el 3 que aparece ahí, que no tiene explicación. Pero hay otros, como la arbitrariedad del grupo de norma, porque es SO10, SU5, SU3, SU2, SU1 y no otro, porque de dónde viene. O la existencia de un mecanismo de Higgs y la abundancia de parámetros. Hay un montón de parámetros en el modelo estándar. La jerarquía, hay un problema de por qué las masas, la escala del modelo estándar es pequeña comparada con la escala de Planck, porque es estable la escala si las correcciones cuánticas en principio podrían las fluctuaciones cuánticas llevarnos la escala del modelo estándar hasta la escala de más alta física, ¿no? Entonces, la explicación no viene de una teoría de campo, o sea, hasta ahorita es un consenso. Uno puede considerar estas teorías en 10 dimensiones, teorías de cuerdas, y el espectro bosónico, ahí está. El espectro bosónico es, por ejemplo, para la que nos va a interesar, es la heterótica, que tiene n igual a 1 en 10 dimensiones, tiene un multiplete gravitacional, que es una métrica que satisface las ecuaciones de Einstein, un bifield, un dilatón, y aparte un campo de norma en la representación adjunta de 8 por E8. Entonces, tiene fermiones también, pero no, de momento no me van a interesar. Bueno, entonces, esas teorías están definidas y consistentes en 10 dimensiones, pero el mundo es de 4 dimensiones, así que hay que bajar la dimensión. Entonces, para eso está el proceso de compactificación, bajar de 10 a 4, considerando que el espacio 10 dimensional es el producto cartesiano de un espacio de 4 por un espacio auxiliar, ¿no? Espacio interno que existe para cada punto de nuestro espacio, sin embargo no lo vemos porque es compacto, tiene dimensiones muy pequeñas, del orden de la escala de Planck, inaccesible para los experimentos hechos hasta ahora en los grandes aceleradores de partículas. Pero bueno, ahí está, la compactificación es eso, encontrar apropiadamente quién es ese espacio. Entonces ese espacio tiene coordenadas M10, coordenadas locales X, Y J, desde 0 hasta 9, y M4, coordenadas locales mu, desde 0 hasta 3, y YM, desde 4 hasta 9. Bueno. Entonces, la teoría heterótica, descrita en la hoja de mundo, pues tiene campos, es una teoría de cuerdas. Esas teorías tiene campos fermiónicos
y es una teoría supersimétrica. Entonces, las transformaciones de supersimetría, o sea, las que relacionan bosones y fermiones, en este caso, la parte del fermión debe transformar, o sea, es una transformación infinitesimal en el álgebra supersimétrica, debe transformar y genera, o sea, debe transformar de tal manera que mantenga invariante supersimétrico la teoría. Entonces, hay un campo que se llama gravitino, un gauchino, un dilatino, perdón, y un gauchino, que son los compañeros supersimétricos de los campos bosónicos, que de momento no me interesan. Lo que se ve es que esta transformación depende de objetos definidos en el target, o sea, en la variedad. ¿Sí? Por ejemplo, omega es la conexión de spin menos un campo H que viene de la derivada de un bifield del campo B. Gamma y JK son el producto de matrices de Pauli, de Dirac, en 10 dimensiones. Epsilon es un parámetro infinitesimal, que es fermiónico, o sea, tiene grado de Grassmann igual a 1, y no es constante, o sea, depende del punto del espacio-tiempo. Bueno, la idea es que si uno resuelve estas ecuaciones, o sea, es cuando la condición de invariancia ante supersimetría, uno tendría que fijar todas estas igual a 0 para tener las condiciones de que la supersimetría está preservada. Pero esto implica ecuaciones en el target, en el fondo, en la variedad detrás de todo esto. Entonces, esto lleva, por ejemplo, compactificación. A su vez, separa el grupo de Lorentz en 10 dimensiones en un grupo de Lorentz en 4 y un grupo, el grupo de rotaciones en SO6. Tal manera que la representación espinorial de SO10 se separa así. ¿Sí? En dos. En 2, o sea, el grupo, el espinor de Weyl aquí, el otro espinor de Weyl aquí, y 4 en SO6. O sea, 4 y 4 barra son, SO6 es isomorfo de SU4, y estas 4 y 4 barras son representaciones complejas de SU4. Es la representación fundamental y antifundamental. Entonces, uno de estos espinores, en términos de la parte de Weyl, digamos nada más, se escribe como el producto, y esta depende solamente de las coordenadas X en 4 dimensiones y estas de Y. Entonces, a final de cuentas, estos va a ser espinores de Weyl en 4 y espinores de Weyl en 6. Entonces, la condición de que la supersimetría no esté rota en bajas energías se reduce a encontrar estos. Pero se fijan que estos van siempre en parejas con los espinores en K, en el espacio compacto auxiliar. Bueno, entonces, entonces, simplificando la cosa, poniendo H igual a 0 y viendo las condiciones de preservación de supersimetría, o sea, la parte igual a 0, para el gravitino tenemos dos condiciones. Para el dilatino tenemos que el dilatón es igual a 0, o sea, es una constante, y para el gauchino tenemos esta otra condición. O sea, este es trivial. Nada más nos quedan en el fondo dos condiciones sobre K, sobre el espacio auxiliar. Entonces, esas dos condiciones son muy, muy importantes. La primera, la primera es que esto es un espinor de Weyl, como dije, pero es covariantemente constante.
en el target, en la variedad M. Eso hace que sea, con esta fórmula, que sea Ricci flat. O sea, son condiciones sobre la variedad. El pedir que se preserve supersimetría implica que el target tiene que ser Ricci de dimensión 6 o dimensión 3 compleja y Ricci flat. Por otro lado, hay, por ejemplo, como dije, SU6 es isomorfo de SU4, es decir, entonces esto se rota con respecto a SU4, pero si tenemos toda la supersimetría aquí, o sea, si este no es constante, entonces este spinor, la simetría remanente va a ser 0. O sea, no voy a tener supersimetría que se preserve. Para que se preserve en 4 dimensiones, aquí tengo que tener constante. ¿Sí? Bueno, es constante, pero tiene que transformar con respecto al grupo como la identidad. Y en el caso de SU6, o sea, en las representaciones 4, no pasa eso. Entonces, tengo que necesariamente dejar el grupo SU4 y pasarme a SU3. O sea, reescribir 4 como 1 más 3 y trabajar en lugar de SU4 con SU3. ¿Para qué? Pues para tener un elemento de identidad que funja como el spinor que se va a preservar, spinor de Weyl que se va a preservar en 4 dimensiones. Si hago todo eso, al final voy a tener condiciones para ese espacio compacto. Va a ser, las condiciones es que va a ser de holonomía de SU3, y eso es lo que se conoce como un espacio de Calabi-Yau, una variedad de Calabi-Yau. O equivalentemente, uno puede decir que es una variedad de Kähler con primera clase de Chern igual a 0. Y teoremas de conjetura de Calabi, prueba de Yau, en los 70s, es que esas variedades admiten de manera única una métrica. Es decir, es un problema, es un teorema de existencia, y en pocos casos se conocen cómo obtener la métrica explícitamente. Pero existe, ¿no? Entonces, esos son los espacios que le permiten a uno tener n igual a 1 en 4 dimensiones. Entonces, finalmente llego a la parte en que las ecuaciones que quedan va a ser para el gauchino y el gravitino. Son 2 ecuaciones, 17 y 18, en las que en la parte holomorfa y antiholomorfa son 0 de la curvatura, y la contracción de la métrica con F, que es una 1,1 forma, siendo una variedad de Kähler, es igual a 0 también. Entonces, para continuar el proceso de compactificación, eso requiere de especificar unas de norma, unas de gauge, es una principal, con este grupo. Este grupo normalmente se toma solamente una parte, la otra parte se considera como es el sector oculto. Entonces todo es E8, nada más. El otro E8 se piensa que puede estar la materia oscura o algunas partículas exóticas, pero se toma realmente su grupo, una de las componentes de E8. Ok, entonces la primera ecuación nos dice que este haz de norma tiene que ser un haz holomorfo, y la conexión tiene que ser holomorfa también. Ya estoy acabando. La segunda condición, la condición que se llama tipo D, la primera es tipo F, requiere
establece que este haz, la conexión es una solución única siempre y cuando este haz sea un haz estable, en el sentido de la geometría algebraica. Y satisface justamente las ecuaciones de Donaldson-Uhlenbeck-Yau. Aparte de esas condiciones, debe satisfacer, desde el punto de vista fenomenológico, una restricción, una condición de cancelación de anomalías. Entonces, la conexión de gauge está determinada por ese haz vectorial, está muy restringida también. Esto es lo que se conoce como esta condición que se satisfaga y que funge como restricción de las ecuaciones anteriores, es lo que se llama el embedding estándar de la conexión de spin en la conexión de gauge. Bueno. Entonces, ya voy terminando. En resumen, la teoría heterótica, abajo de cierta escala, tenemos una teoría de super Yang-Mills, más supergravedad en 10 dimensiones, que se puede romper, se puede obtener fenomenología de modelos de gran unificación. Si se asume que el espacio-tiempo es este producto cartesiano, donde K es una variedad de Calabi-Yau, y además hay que especificar de manera una conexión en un haz no trivial, un haz de norma. Que satisface estas dos ecuaciones, ¿no? O sea, que se puede construir utilizando estas dos ecuaciones. Entonces, en este contexto, la materia, por ejemplo, el modelo estándar, aparece como grupos de cohomología, de Dolbeault, de dimensión 0 y dimensión 1. O sea, para el caso específico de SU5. Y este paradigma es en 10 dimensiones, pero las dualidades de cuerdas nos han llevado a otros tipos de escenarios en diferentes dimensiones. Entonces, el original en 10 dimensiones, el de la cuerda heterótica que les he estado hablando, nos lleva a estas ecuaciones de Donaldson-Uhlenbeck-Yau, pero dualidades, de acuerdo al diagrama que les pinté hace rato, pueden llevar a otros escenarios en los cuales la dimensión ya no es 10, sino es menor que 10. Entonces tenemos un montón de escenarios, o sea, la tipo 1 en 9 dimensiones, la teoría F más D7 Branas en 8 dimensiones, trabajada por toda esta gente, la teoría M en 11 dimensiones, compactificada en espacios de Ale, en fibraciones de Ale, que son instantáneos gravitacionales, que son asintótica y localmente euclidianos, llevan a pensar que la mejor descripción no es a través de las ecuaciones de Uhlenbeck-Yau, Donaldson, al revés, sino a través de Higgs, de los haces de Higgs, de los cuales va a hablar Sergio hoy en la tarde. Entonces, unas de Higgs, aparte ahora, debido a la reducción dimensional, aparece un nuevo campo en la representación adjunta, que en las versiones de Hitchin originales se le llamó campo de Higgs, por ser un campo escalar, pero toma valores en la adjunta en lugar de en la fundamental. Entonces, pero lo importante es que aquí aparece como parte de la conexión al hacer una reducción dimensional, por ejemplo, de 4 a 2 dimensiones. Acá aparecen los símiles, pero viniendo de dimensión 10 a dimensión 8, dimensión 6, incluso versiones en dimensiones impares también.
Y bueno, había un ejemplo, pero a lo mejor si hay preguntas. Finalmente, va a haber poco tiempo para preguntas. La idea es, como mencioné, hay algunas preguntas, por ejemplo, construir soluciones explícitas de estas compactificaciones y con la motivación como físico es obtener tanto dimensiones pares como impares de algunos sistemas determinados por dualidad de cuerdas y obtener la fenomenología, ¿no? Entre ellos el problema de sabor, es decir, la duplicación de generaciones de leptones y quarks y otros más soluciones. Entonces eso es algo que no se ha hecho, está en construcción, pero hay que aprender bien las técnicas, las técnicas de construir soluciones explícitas ahí. Entonces, entre ellas, un problema importante es la noción de estabilidad ahora de los haces de Higgs, algo que ha trabajado mucho Sergio, y finalmente encontrar, bueno, como lo mencioné, soluciones explícitas para obtener modelos de reunificación. Y bueno, perdón por si no hay preguntas, con gusto en los coffee breaks platicaremos. Gracias. Tenemos tiempo para Ok. Bueno. Que sean muy generales, genéricas. Sí. Esta, por supuesto, es una teoría de norma. Es más que una teoría de norma, tiene una teoría de norma. La teoría de cuerdas no es de norma, pero se puede sacar su acción efectiva en 10 dimensiones y es una teoría de supergravedad, o sea, tiene campo tiene una métrica, tiene otros campos además, dilatón y un bifil, tiene fermiones también, porque es una teoría supersimétrica, pero tiene un campo de gauge en 10 dimensiones en la representación adjunta de E8 por E8. Hay otras teorías que tienen otro contenido de materias, también son de cuerdas. ¿No tienes divergencias ultravioleta? No. O sea, la divergencia ultravioleta en gravedad desde el principio se cura por ser una teoría de cuerdas, por estar definida, por tener un regulador de manera natural, ¿no? Una simetría conforme que no excluye la región de divergencias ultravioletas, la excluye desde el principio. Entonces, o sea, el ser teoría de cuerdas asegura que ahora sacas la acción efectiva y si es una supergravedad que puede tener divergencias ultravioletas, pero ya es una teoría efectiva, ya no. Lo que no tiene es anomalías de norma ni gravitacionales. Sí. De las variedades de métricas, ¿cuál es la restricción que se exige para que una métrica sea más general que otra? O sea, porque se van creando diversidad de métricas ya en términos de los haces de veces ya se tendría que tener una nueva métrica, Sí. etcétera. Entonces vamos a terminar con N métricas. No, bueno, en este caso la métrica la solución sería única, ¿no? Salvo. Sí, lo que uno puede tener, fíjate, es una teoría de cuerdas sin supersimetría, por ejemplo. Entonces, nada más es un embedding de una superficie de Riemann en una variedad. Entonces, ese embedding son campos, se puede formular lagrangianamente, pero no tiene supersimetría, no tiene. Entonces,
La variedad que va a describir esa métrica es únicamente riemanniana o pseudo-riemanniana. Si ya metes fermiones en la teoría, en el modelo sigma, entonces con que metas una supersimetría, entonces eso le confiere al target una estructura matemática. Por ejemplo, va a ser ahora variedad de Kähler. O sea, entonces la métrica ya no sería simplemente riemanniana, sino es una métrica de Kähler. O sea, le confiere más estructura, una estructura compleja y le confiere más cosas. Sí. A lo mejor, una pregunta. Dado la métrica que dependa de la energía a la cual se está analizando el sistema. Porque no sea la métrica única, sino que las escalas modifiquen. La métrica depende de la energía, bueno, porque si te vas, parametrizas la métrica entonces aumentas la energía y la métrica va como al inverso de la energía, entonces, las distancias se hacen más pequeñas todavía. Entonces lo que puedes tener es una teoría donde esas métricas divergen, que es, por ejemplo, las divergencias ultravioleta. Pero aquí no, porque los grados de libertad de la teoría física no son métricas, son cuerdas, ¿no? Entonces, o sea, sí, pero desde el punto de vista de la teoría en 2 dimensiones, no hay métricas ahí. O sea, las métricas no son los campos dinámicos. Entonces, no hay divergencias para la métrica, que ese es el problema de la gravedad cuántica. Porque no son grados de libertad de la métrica, son otros. Pero las métricas aparecen como en la teoría efectiva, vía quitar los grados de libertad de altas energías y quedarte a bajas energías. Entonces, ahí ya te parece una supergravedad, ya te parece una descripción en términos de métricas. Pero esperamos que esa teoría no sea ni consistente, o sea, que pueda tener divergencias. O sea, no, porque sigue siendo Einstein, pero los grados de libertad, o sea, Einstein lo pensamos como una teoría efectiva, o sea, como una teoría que funciona en este rango de energías, de distancias, bueno, incluso cosmológica, ¿no? Pero si lo extrapolamos a la escala de Planck, las métricas no necesariamente tienen que ser los grados de libertad físicos, o sea, pueden ser otros, o sea, pero esos grados de libertad físicos, esa teoría tiene que tener la capacidad de producir las métricas como grados de libertad emergentes a bajas energías o a grandes distancias. Esa es una. Entonces la teoría de cuerdas cumple con eso. O sea, no es que no le dé su lugar a las métricas, sino que se piensa que la descripción métrica tiene un rango de aplicabilidad limitado. A la escala de Planck ya son otros grados de libertad los que juegan un papel. Es como tener un hadrón. O sea, si tú tratas de describir la interacción de Fermi, no es renormalizable. Pero si te vas a más altas energías, aparecen grados de libertad nuevos, como los bosones Z y W. ¿Sí? Aparecen nuevos grados de libertad, haces la descripción de esos grados de libertad y ves que la teoría es renormalizable. Entonces, o sea, es consistente, haces escalas de energía. Pero bajas energías, los grados de libertad son otros, son hadrones, son mesones y bariones y no tienen por qué ser consistentes en la teoría. Entonces, es como una teoría emergente, ¿no? O sea, no es que no se le dé su lugar a las métricas, pero los grados de libertad pueden ser diferentes. La física nos ha enseñado que la historia de la física, que la física depende de la escala. Solo las teorías conformes, invariantes conformes, esas son válidas para cualquier escala, y esas no son, ajá. Sí.
Bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes. Es aquí, ustedes se quedan con ese, ¿verdad?